Hace 3 semanas perdí a mi hermano Alejandro en circunstancias que nadie creería si las contara abiertamente. Aún despierto en medio de la noche, empapado en sudor frío, con los aullidos resonando en mis oídos y la imagen de esos seres que no deberían existir grabada en mi retina. Sé que algunos dirán que es una historia inventada, que busco atención o que simplemente enloquecí por el dolor de perder a mi hermano, pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que escribo aquí es verdad. Una verdad que me persigue día y noche, que me ha robado el sueño y la paz, y que probablemente termine por llevarme al mismo destino que a Alejandro. Todo comenzó cuando nuestro tío Ernesto falleció y nos dejó en herencia una cabaña en las montañas del norte. Alejandro y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos a él. Era un hombre solitario que había elegido vivir alejado de la familia, rodeado de bosques antiguos y sin más compañía que sus propios pensamientos. La noticia de la herencia nos sorprendió a ambos, especialmente porque ninguno sabía de la existencia de esa propiedad. En el testamento nuestro tío había escrito una nota peculiar. La cabaña les pertenece ahora, pero el bosque nunca será suyo. Respeten sus reglas y tal vez sobrevivan a lo que yo no pude. En ese momento, Alejandro y yo nos reímos de esa advertencia críptica, atribuyéndola a las excentricidades de un anciano que había pasado demasiado tiempo aislado. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, jamás habría puesto un pie en ese maldito lugar. Jamás habría llevado a mi hermano a su muerte. Decidimos pasar un fin de semana largo para conocer la propiedad y decidir si la vendíamos o la conservábamos. Alejandro estaba entusiasmado. Siempre había sido un amante de la naturaleza y la idea de tener un refugio en medio del bosque le fascinaba. Yo, por otro lado, tenía mis reservas. Algo en la nota de nuestro tío me inquietaba, pero descarté ese presentimiento como una tontería supersticiosa. Empacamos lo necesario: comida, ropa abrigada, algunas herramientas básicas y, por insistencia de Alejandro, su rifle de caza. «Nunca se sabe qué podemos encontrar en el bosque», dijo mientras lo metía en el maletero del coche. Esa frase, tan inocente en aquel momento, ahora se repite en mi cabeza como una cruel ironía. El viaje fue largo, casi 5 horas por carreteras cada vez más estrechas y desatendidas, hasta que el GPS perdió la señal y tuvimos que guiarnos por las indicaciones escritas que nos había dejado el abogado de nuestro tío. Llegamos al atardecer. El sol se ocultaba tras las montañas, proyectando sombras alargadas entre los árboles que parecían dedos oscuros intentando alcanzarnos. La cabaña era más grande de lo que esperábamos, una construcción sólida de madera oscurecida por el tiempo y la intemperie. Desde el momento en que salimos del coche sentí algo diferente en el aire. No era solo el silencio ni el frío que penetraba a través de mi chaqueta. Era una sensación opresiva, como si el bosque entero contuviera la respiración observándonos. Alejandro también lo notó. Lo vi en la forma en que su sonrisa vacilaba mientras miraba hacia la densa línea de árboles que rodeaba la propiedad. «No es extraño», murmuró. «No se oyen pájaros». Tenía razón. A pesar de estar en plena naturaleza, ningún sonido animal rompía el silencio. Solo el viento moviendo las ramas y a lo lejos el débil murmullo de un arroyo. Esa fue la primera señal, la primera advertencia que ignoramos estúpidamente, demasiado racionales para aceptar que habíamos entrado en un territorio que no nos pertenecía. Acomodamos nuestras cosas en la cabaña mientras la luz se desvanecía rápidamente. El interior era sorprendentemente acogedor. Muebles rústicos pero bien conservados, una chimenea de piedra que dominaba la sala principal y varias habitaciones con camas preparadas como si alguien hubiera estado esperando visitas. Lo que me resultó inquietante fueron las paredes. Estaban cubiertas de antiguas cabezas de animales disecados, ciervos, lobos, zorros y otros que no pude identificar. Sus ojos de cristal parecían seguirnos mientras nos movíamos por la habitación, reflejando la luz de nuestras linternas de una manera que me erizaba la piel. En un lugar prominente sobre la chimenea había un ciervo particularmente grande, con una cornamenta imponente y un extraño símbolo tallado en la base. Alejandro se quedó mirándolo fijamente durante tanto tiempo que tuve que sacudirlo del hombro para que reaccionara. «¿Estás bien?», le pregunté. Él parpadeó varias veces como saliendo de un trance y murmuró: «Me recuerda a algo que preferiría olvidar». Encendimos la chimenea para combatir el frío que se intensificaba con la noche. La electricidad funcionaba, alimentada por un generador que encontramos en un cobertizo anexo, pero decidimos usar principalmente las lámparas de aceite que estaban dispuestas por toda la casa, creando una atmósfera que en otro contexto habría resultado romántica, pero que en ese momento solo acentuaba las sombras danzantes en las paredes.
Preparamos una cena sencilla con los alimentos que habíamos traído y abrimos una botella de whisky que encontramos en un armario. El alcohol nos ayudó a relajarnos un poco, a bromear sobre los trofeos de caza que nos observaban desde las paredes. El tío Ernesto debía ser un cazador obsesivo, comenté mientras servía otro vaso. Alejandro asintió, pero su mirada seguía desviándose hacia el gran ciervo sobre la chimenea. ¿Sabes? Papá me llevó a cazar cuando tenía 13 años, dijo de repente con la voz ligeramente quebrada. Nunca te lo conté porque no me enorgullece lo que pasó. Algo en su tono me hizo entender que estaba a punto de compartir algo importante, algo que había guardado durante mucho tiempo, pero antes de que pudiera continuar, un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche. No fue un aullido de lobo, al menos no de ningún lobo que yo haya escuchado jamás. Era más agudo, casi humano en su modulación, pero con una cualidad que helaba la sangre. Nos quedamos paralizados, con los vasos a medio camino entre la mesa y nuestros labios. ¿Qué demonios fue eso?, susurré, aunque en el silencio que siguió mis palabras sonaron demasiado fuertes. Alejandro se levantó lentamente y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad. No veo nada, dijo, pero está ahí fuera, lo siento. Su voz tenía un temblor que nunca había escuchado antes. Mi hermano siempre había sido el valiente, el aventurero, el que se reía del miedo. Verlo así, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intensificó mi propio temor. El aullido se repitió. Esta vez parecía provenir de otra dirección, como si la criatura se estuviera moviendo alrededor de la cabaña. Y luego otro aullido respondió al primero, y otro más. Son varios, murmuró Alejandro, dejando caer la cortina y retrocediendo hacia el centro de la habitación. Están rodeando la cabaña. De pronto el fuego de la chimenea, que había estado ardiendo con fuerza, disminuyó hasta casi extinguirse, sumiéndonos en una semioscuridad donde las sombras parecían cobrar vida propia. La temperatura en la habitación descendió dramáticamente. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mí. Alejandro intentó reavivar el fuego, añadiendo más leña y soplando sobre las brasas, pero era como si algo invisible estuviera sofocando las llamas. «Esto no es normal», dijo, con la voz cargada de miedo. Intenté encender una de las lámparas eléctricas, pero el interruptor no respondía. El generador, que habíamos oído zumbar constantemente desde nuestra llegada, se había detenido sin que nos diéramos cuenta. Estábamos solos en la oscuridad, con solo la débil luz de las brasas moribundas y una lámpara de aceite que parpadeaba como si también luchara contra una fuerza invisible. Fue entonces cuando lo notamos. Un silencio completo y opresivo había caído sobre el bosque. Los aullidos habían cesado, pero en lugar de sentir alivio, la ausencia de sonido resultaba aún más aterradora. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando algo que estaba a punto de suceder. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Alejandro y yo nos mantuvimos espalda con espalda en el centro de la habitación, armados con un atizador de la chimenea y un cuchillo de cocina, respectivamente. Herramientas patéticas contra lo que sea que estuviera acechando afuera, pero nos daban una ilusión de seguridad. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos acelerados del corazón de mi hermano. De repente, un golpe en la puerta principal nos sobresaltó. No fue un golpe fuerte, sino más bien como si alguien hubiera arañado la madera con uñas largas. Y luego otro, y otro más. No eran golpes aleatorios. Seguían un patrón rítmico, casi como si estuvieran llamando con un código que no podíamos entender. «No abras», susurró Alejandro, aunque era una advertencia innecesaria. Ni por todo el oro del mundo me habría acercado a esa puerta. Los arañazos continuaron, moviéndose de la puerta a las ventanas, rodeando la cabaña como si estuvieran buscando un punto débil para entrar. Y luego, tan repentinamente como habían comenzado, cesaron. Creo que pasamos toda la noche en vela, sentados en el suelo con las espaldas apoyadas contra la pared, mirando fijamente la puerta y las ventanas. En algún momento, el fuego de la chimenea volvió a encenderse por sí solo y la temperatura de la habitación subió gradualmente. Era como si lo que fuera que nos había visitado se hubiera retirado con la llegada del amanecer. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, nos miramos, los rostros pálidos y los ojos enrojecidos por el terror y la falta de sueño. «Deberíamos irnos», dije, mi voz ronca después de horas de silencio. Alejandro asintió, pero había algo extraño en su mirada, una mezcla de miedo y ¿reconocimiento? «Sí, pero antes necesito contarte algo», respondió, y supe que iba a retomar la conversación que los aullidos habían interrumpido la noche anterior. Se frotó el rostro con las manos temblorosas y respiró hondo antes de continuar.
Lo que pasó anoche, esos sonidos, creo que tienen que ver conmigo, con algo que hice cuando era niño. La confesión de Alejandro me dejó helado. Me contó que durante aquella cacería con nuestro padre, cuando tenía 13 años, se habían separado brevemente. Alejandro se encontró solo frente a un joven ciervo, un animal hermoso que lo miró directamente a los ojos antes de seguir su camino sin mostrar temor. Algo oscuro se despertó en mi hermano en ese momento. En lugar de dispararle limpiamente, como le había enseñado nuestro padre, decidió herirlo en las patas. Quería ver al animal sufrir. Quería sentir el poder de tener una vida a su merced. Siguió al ciervo herido durante casi una hora, escuchando sus gemidos de dolor, observando cómo dejaba un rastro de sangre sobre las hojas caídas. Cuando finalmente el animal se desplomó, incapaz de seguir huyendo, Alejandro se acercó lentamente. El ciervo lo miró con ojos que parecían entender, ojos que pedían compasión. Pero en lugar de terminar con su sufrimiento rápidamente, mi hermano prolongó su agonía, haciendo pequeños cortes con su cuchillo de caza, disfrutando de un poder que nunca antes había experimentado. Lo peor de todo, dijo Alejandro con la voz quebrada por las lágrimas, es que mientras lo hacía sentí que algo nos observaba desde el bosque. No era papá, era algo más antiguo, algo que pertenecía a esos árboles. Sentí su ira, su juicio, y cuando finalmente maté al ciervo, juro que escuché un aullido similar a los de anoche. Me contó que esa noche tuvo pesadillas en las que era perseguido por un cazador con rostro de ciervo y una jauría de criaturas que alguna vez fueron humanas. Las pesadillas continuaron durante meses, luego años, apareciendo esporádicamente hasta que finalmente cesaron, o eso creía él. Pero desde que vi ese trofeo sobre la chimenea, con ese símbolo tallado, supe que me había encontrado. El cazador me ha estado buscando todos estos años y ahora me ha encontrado. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde la luz del día parecía sorprendentemente débil, como si algo estuviera bloqueándola. Seguí su mirada y sentí que mi corazón se detenía. Entre los árboles, apenas visible, había una figura alta e inmóvil que nos observaba. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero sabía instintivamente que no era humana. La figura desapareció entre los árboles cuando intenté enfocar mejor mi vista. Quise convencerme de que era solo un producto de nuestra imaginación sobrecalentada, del miedo y la falta de sueño, pero la expresión en el rostro de Alejandro me decía que él también la había visto y que sabía exactamente qué era. «Tenemos que irnos ahora», insistí, jalando del brazo a mi hermano que parecía haberse quedado paralizado. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, sin molestarnos en ordenar nada. Lo único que importaba era salir de ese lugar maldito lo antes posible. Mientras cargábamos el coche, noté algo perturbador. El bosque había vuelto a sumirse en un silencio antinatural. Ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles. Era como si toda la naturaleza contuviera el aliento, esperando. Alejandro lo notó también y aceleró sus movimientos, lanzando las mochilas al maletero sin cuidado alguno. «No vamos a lograrlo», murmuró, tan bajo que apenas pude escucharlo. «Él no me dejará ir». Subimos al coche y arranqué el motor, que tosió varias veces antes de encenderse completamente. El camino de tierra que conducía a la carretera principal serpenteaba a través del bosque durante casi 2 kilómetros. Nunca me habían parecido tan largos como en ese momento, conduciendo con los nudillos blancos sobre el volante y la mirada frenética alternando entre el camino y los espejos retrovisores. Alejandro se mantenía en silencio, con la mirada fija en el bosque que pasaba a nuestro lado. A medio camino, el motor empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el coche perdió potencia gradualmente hasta detenerse por completo. «No, no, no», repetía yo mientras giraba la llave una y otra vez. El motor gruñía pero no arrancaba. Golpeé el volante con frustración y miedo. Estábamos atrapados en medio de ese bosque maldito, a kilómetros de cualquier ayuda. Miré a Alejandro, esperando encontrar en su rostro el mismo terror que sentía yo, pero lo que vi fue resignación. «Él ya está aquí», dijo mi hermano, señalando hacia el frente. A unos 50 metros delante de nosotros, en medio del camino, estaba la figura que habíamos vislumbrado entre los árboles. Ahora podía verlo claramente, y el horror de su imagen quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Era alto, mucho más alto que cualquier hombre, con un cuerpo delgado pero poderoso cubierto por lo que parecía ser una mezcla de piel curtida y corteza de árbol. Su cabeza era lo más perturbador. Un cráneo de ciervo con una cornamenta inmensa y retorcida, pero no estaba muerto. No, ese cráneo estaba vivo de alguna manera, con ojos que brillaban con un fuego verde en las cuencas vacías.
Vestía harapos que parecían formados por hojas secas y musgo, y en una mano sostenía lo que parecía ser un arco hecho de hueso y tendones. Era el cazador, exactamente como Alejandro lo había descrito de sus pesadillas infantiles. Y no estaba solo. De los bosques a ambos lados del camino emergieron criaturas que me helaron la sangre. Tenían forma vagamente humanoide, pero se movían a 4 patas con una agilidad antinatural. Sus cuerpos estaban cubiertos de pelo oscuro y materia putrefacta, y donde deberían estar sus rostros solo había cuencas vacías y bocas llenas de dientes afilados. Eran los sabuesos, las almas condenadas que el cazador había reclamado a lo largo de los siglos. «Son personas», susurró Alejandro, con la voz quebrada por el terror. «Personas que él ha cazado. Ahora le pertenecen». Los sabuesos rodearon nuestro coche, gruñendo y arañando las puertas con garras que sonaban como metal contra metal. El cazador permanecía inmóvil en el centro del camino, su presencia tan opresiva que sentía como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Intenté arrancar el coche una vez más, pero sabía que era inútil. No había escapatoria. El cazador levantó una mano huesuda y los sabuesos se detuvieron instantáneamente. El silencio que siguió fue casi peor que sus gruñidos. «Viene por mí», dijo Alejandro con una calma que me aterrorizó más que todo lo anterior. «Lo he sabido desde que era niño. Esta es mi deuda por lo que hice». Antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta del coche y salió, enfrentándose al horror que nos acechaba. Intenté seguirlo, pero descubrí con horror que mi cuerpo no respondía, como si una fuerza invisible me mantuviera pegado al asiento, obligándome a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Alejandro avanzó lentamente hacia el cazador. Cada paso parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Los sabuesos lo rodearon, manteniéndose a una distancia precisa, como si esperaran una orden para atacar. Yo gritaba desde el interior del coche, golpeando el cristal con los puños hasta hacerme daño, pero ningún sonido parecía traspasar la barrera invisible que me separaba de mi hermano. Era como estar atrapado en una pesadilla donde intentas gritar, pero tu voz ha desaparecido. El cazador inclinó ligeramente su cabeza de ciervo, examinando a Alejandro. No hubo palabras, no hubo sonidos, pero era evidente que algún tipo de comunicación estaba ocurriendo entre ellos. Vi a mi hermano caer de rodillas, con la cabeza inclinada, como si estuviera viendo o escuchando algo que lo había quebrado por completo. Su cuerpo temblaba, y aunque no podía escucharlo, supe que estaba llorando. El cazador extendió una mano hacia él, no para tocarlo, sino como si le estuviera mostrando algo. Alejandro miró esa mano esquelética y asintió lentamente, como aceptando un veredicto inevitable. Fue entonces cuando recuperé mi voz y mi movilidad. Salí disparado del coche y corrí hacia mi hermano gritando su nombre. Los sabuesos se giraron hacia mí, mostrando sus dientes podridos, pero no se movieron para atacarme. El cazador giró su cabeza de ciervo en mi dirección y sentí el peso de su mirada como un golpe físico que me hizo tambalear. «Déjalo ir», grité con desesperación. «Tómame a mí en su lugar. Yo también estaba allí cuando cazó al ciervo. Yo también soy culpable». Era una mentira, por supuesto. Nunca había acompañado a Alejandro y a nuestro padre en esa cacería, pero en ese momento habría dicho cualquier cosa. Habría hecho cualquier sacrificio para salvar a mi hermano. El cazador pareció considerar mis palabras por un momento, y sentí una chispa de esperanza. Pero entonces Alejandro habló, con una voz que sonaba extrañamente distante, como si ya estuviera lejos de mí a pesar de estar a solo unos metros. «No, Mateo, esta es mi deuda. La he llevado conmigo toda mi vida. Si no la pago ahora, me perseguirá para siempre». Se giró para mirarme, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una extraña paz. «Vete de aquí. Vive tu vida. No mires atrás». Intenté alcanzarlo, pero mis piernas se hundieron en el suelo como si éste se hubiera convertido repentinamente en arenas movedizas. Cuanto más luchaba, más me hundía. Alejandro se puso de pie y se acercó al cazador, que ahora había tendido su mano huesuda directamente hacia él. Mi hermano extendió su propia mano y en el momento en que sus dedos tocaron los del ser sobrenatural, un cambio visible recorrió su cuerpo. Su piel palideció, sus ojos perdieron brillo, como si algo esencial le hubiera sido arrebatado. El cazador hizo un gesto y los sabuesos se acercaron a Alejandro, rodeándolo pero sin tocarlo aún. Eran sus escoltas, no sus ejecutores. Mi hermano me miró una última vez y sus labios formaron palabras que no pude escuchar pero que entendí perfectamente. «Lo siento». Luego, con una dignidad que jamás olvidaré, giró y caminó hacia el bosque siguiendo al cazador, con los sabuesos flanqueándolo.
No hubo gritos, no hubo resistencia, solo el silencio sepulcral del bosque que parecía haberse tragado a mi hermano. En el momento en que desaparecieron entre los árboles, el suelo me liberó y caí de rodillas en el camino de tierra. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sollozando y gritando el nombre de Alejandro. Podrían haber sido minutos u horas. El bosque había vuelto a la normalidad. Los pájaros cantaban, el viento movía las hojas de los árboles y el sol brillaba como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Cuando finalmente me levanté, tambaleándome hacia el coche, descubrí que encendía a la primera, como si nunca hubiera fallado. Conduje de vuelta a la ciudad en un estado de shock, incapaz de procesar lo que había presenciado. ¿Cómo explicar a nuestra familia que Alejandro había sido llevado por un ser sobrenatural como pago por una crueldad cometida en su infancia? ¿Cómo vivir con el conocimiento de que esas criaturas existen acechando en los bosques antiguos, esperando para cobrar deudas olvidadas? Inventé una historia sobre un accidente, sobre Alejandro perdiéndose en el bosque durante una caminata. La policía realizó búsquedas, pero como esperaba no encontraron nada, ni un rastro, ni una pista. Mi hermano se había desvanecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Y yo quedé solo con la verdad. Una verdad que me carcomía por dentro cada día, cada noche, robándome el sueño y la cordura poco a poco. Las semanas que siguieron fueron un infierno de culpa y desesperación. No podía dormir sin ver el rostro de Alejandro en mis pesadillas, sin escuchar los aullidos de los sabuesos en la distancia. Durante el día me obsesioné con investigar leyendas y mitos sobre cazadores sobrenaturales, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido, o mejor aún, a revertirlo. Pasé horas en bibliotecas, foros de internet y consultando a supuestos expertos en lo paranormal. La mayoría me tomó por loco, por supuesto, pero encontré algunas historias similares, susurros de encuentros con seres como el cazador en bosques antiguos alrededor del mundo. Sin embargo, ninguna de estas historias ofrecía esperanza. Todas terminaban como la mía, con alguien siendo llevado para nunca más ser visto. La culpa me consumía. ¿Por qué no había insistido más en irnos de la cabaña en cuanto sentimos que algo andaba mal? ¿Por qué no pude proteger a mi hermano? Estas preguntas me atormentaban día y noche, llevándome al borde de la locura. Nuestra familia estaba destrozada por la desaparición de Alejandro, y yo cargaba con el peso adicional de saber la verdad que no podía compartir. Veía el dolor en los ojos de mis padres, la confusión y la esperanza menguante con cada día que pasaba sin noticias. Y cada vez que me preguntaban si recordaba algún detalle más de aquel día, tenía que mentir, sintiendo como cada mentira me alejaba más de ellos y de mí mismo. Fue en este estado de desesperación total que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí volver al bosque, no para buscar a Alejandro, pues en el fondo sabía que era inútil, sino para enfrentar a El Cazador. Quería respuestas, quería entender por qué mi hermano había sido elegido, por qué una acción cometida en la infancia merecía un castigo tan severo. Tal vez en lo más profundo de mi ser albergaba la esperanza de que podría negociar su liberación, ofrecer algo a cambio de su regreso. Era una locura, lo sabía, pero la locura parecía preferible a la impotencia que sentía. Preparé mi viaje en secreto, sin decirle a nadie a dónde iba. Empaqué provisiones para varios días, una tienda de campaña y el rifle de caza que había pertenecido a Alejandro. No sabía si un arma sería de alguna utilidad contra seres sobrenaturales, pero su peso me daba una falsa sensación de seguridad. La noche antes de partir, tuve un sueño vívido. Me vi a mí mismo en el bosque, frente a frente con el cazador. Pero esta vez, en lugar de terror, sentí una extraña calma. El ser levantaba su mano hacia mí, y yo la tomaba sin dudar. Desperté con la sensación de que, de alguna manera, este sueño era una premonición de lo que estaba por venir. Con el corazón pesado pero resuelto, emprendí el viaje de vuelta a aquel bosque maldito, sin saber que estaba caminando directamente hacia mi propio destino. Un destino que estaba más entrelazado con el de Alejandro de lo que jamás hubiera imaginado. El viaje hacia la cabaña fue solitario y opresivo. Cada kilómetro que me acercaba al bosque parecía aumentar el peso invisible sobre mis hombros. El paisaje se volvía gradualmente más salvaje y antiguo, los árboles más retorcidos, como si estuvieran curvados por un dolor ancestral. Cuando finalmente llegué al camino de tierra que conducía a la propiedad, sentí una mezcla de terror y determinación que me revolvió el estómago. No me dirigí directamente a la cabaña. En su lugar, estacioné el coche a cierta distancia y continué a pie, adentrándome en el bosque por un sendero diferente. Algo me decía que no encontraría respuestas en la cabaña, sino en las profundidades del bosque mismo, donde los árboles eran más densos y la luz apenas penetraba entre las ramas entrelazadas.
Caminé durante horas, con el rifle cargado en mis manos y todos mis sentidos en alerta máxima. El bosque estaba inusualmente vivo esa tarde. Pájaros cantando, pequeños animales moviéndose entre la maleza, el viento susurrando entre las hojas. Era como si la naturaleza hubiera olvidado el horror que había presenciado semanas atrás, o como si estuviera deliberadamente ocultando su verdadera naturaleza. A medida que avanzaba, comencé a notar detalles inquietantes, marcas en los troncos de los árboles que parecían hechas por garras enormes, ramas rotas en patrones que no parecían naturales y ocasionalmente pequeños montículos de tierra que recordaban vagamente tumbas miniaturas. El sol comenzaba a descender y con él la temperatura. Me detuve en un pequeño claro para montar mi tienda, sabiendo que sería suicida vagar por el bosque después del anochecer. Mientras recolectaba leña para una fogata, escuché un ruido débil y lastimero a cierta distancia. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió, más claro esta vez. Era el gemido de un animal herido. Con el rifle firmemente sujeto, me dirigí hacia la fuente del sonido, apartando ramas y arbustos en mi camino. Lo que encontré me dejó paralizado. Un ciervo joven, similar al que Alejandro había descrito en su confesión, yacía en el suelo con una herida sangrante en una de sus patas traseras. El animal me miró con ojos grandes y asustados, intentando levantarse sin éxito cada vez que me acercaba. La situación era una réplica exacta de lo que mi hermano había experimentado años atrás, demasiado precisa para ser coincidencia. Era una prueba. Un espejo colocado frente a mí por el cazador para ver si repetiría los errores de Alejandro. En ese momento, una parte de mí entendió el propósito de todo esto. El cazador no era simplemente un verdugo sobrenatural, era un guardián del bosque, un juez que ponía a prueba la compasión y la crueldad humana. Miré al ciervo herido y luego al rifle en mis manos. Tenía dos opciones. Podía terminar con su sufrimiento rápidamente con un disparo limpio, mostrando la misericordia que mi hermano no había mostrado, o podía seguir el oscuro camino de Alejandro y prolongar su agonía. La decisión parecía obvia, y sin embargo, mientras apuntaba al animal, una emoción perturbadora se agitó en mi interior. Un impulso que nunca había sentido antes, un deseo retorcido de saber cómo se había sentido mi hermano en ese momento fatídico. Bajé el rifle, mi mano temblando ligeramente, y me acerqué más al ciervo. El animal me miraba con ojos que parecían entender, que parecían suplicar, y en ese instante tomé mi decisión. Disparé deliberadamente a la otra pata del ciervo, provocando su chillido agónico que resonó por todo el bosque. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero no era de horror, sino de una terrible fascinación. El animal se retorció en el suelo, intentando arrastrarse con las patas delanteras, dejando un rastro de sangre sobre las hojas secas. Sentí una oleada de poder recorrerme, el mismo poder que Alejandro debió sentir años atrás. Era repugnante y embriagador a la vez. «Así que esto es lo que sentiste, hermano», murmuré mientras observaba al ciervo luchar por su vida. En ese momento entendí la oscuridad que había seducido a Alejandro, porque ahora me seducía a mí. No era solo crueldad, era la sensación de control absoluto sobre otra vida, una sensación que despertaba algo primitivo y terrible en el alma humana. Me senté sobre un tronco caído y observé al animal durante lo que parecieron horas, escuchando sus gemidos cada vez más débiles, viendo cómo sus ojos perdían gradualmente el brillo. No hice nada para aliviar su sufrimiento. De hecho, cada vez que parecía que el ciervo estaba a punto de rendirse, me acercaba y lo tocaba, sobresaltándolo y obligándolo a vivir un poco más, a sufrir un poco más. Una parte de mí observaba mis acciones con horror, como si estuviera fuera de mi cuerpo, incapaz de detener esta crueldad deliberada. Otra parte, una que nunca había reconocido, lo disfrutaba. Cuando finalmente el ciervo dejó de moverse, sentí una mezcla de satisfacción y repulsión hacia mí mismo. El sol se había puesto completamente, y la oscuridad del bosque parecía haberse espesado, como si respondiera a mi acto de crueldad. Regresé a mi campamento con la sensación de haber cruzado una línea invisible. La fogata que había encendido antes de encontrar al ciervo se había reducido a brasas, y mientras intentaba reavivarla, noté que mis manos estaban manchadas con la sangre seca del animal. No intenté limpiarla. De alguna manera sentía que debía llevar esa marca, ese testimonio de lo que acababa de hacer. Mientras las llamas volvían a crecer, iluminando el pequeño claro con una luz danzante, percibí un cambio en el ambiente. El bosque había vuelto a sumirse en ese silencio antinatural que había experimentado con Alejandro. Ni un insecto, ni un pájaro nocturno, ni siquiera el viento entre las hojas. Solo el crepitar del fuego y mi respiración cada vez más acelerada,
Entonces lo escuché. El aullido. Era el mismo sonido que habíamos oído aquella noche en la cabaña. El mismo grito sobrehumano que había anunciado la llegada del cazador. Esta vez, sin embargo, no sentí miedo. En su lugar, una extraña calma me invadió, una aceptación de lo inevitable. El aullido se repitió, más cerca ahora, y luego otro le respondió desde otra dirección. Los sabuesos estaban rodeando mi campamento, exactamente como lo habían hecho con la cabaña. Me levanté lentamente, dejando el rifle en el suelo. No lo necesitaría. Sabía que ningún arma humana podría protegerme de lo que estaba a punto de enfrentar. Y en cierto modo, ya no quería protegerme. Quería respuestas, y ahora, después de lo que había hecho, estaba seguro de que las obtendría. Los sabuesos emergieron de la oscuridad uno a uno, sus formas grotescas iluminadas intermitentemente por las llamas de la fogata. Eran incluso más terribles de lo que recordaba, criaturas que alguna vez fueron humanas, retorcidas en formas que desafiaban la naturaleza. Sus cuerpos estaban cubiertos de pelo negro y materia que parecía podrida, sus extremidades demasiado largas y articuladas en ángulos imposibles. Se movían con una gracia antinatural, rodeándome en un círculo cada vez más estrecho. Y entonces, entre dos árboles particularmente antiguos, apareció el cazador. Su presencia era aún más imponente que en nuestro primer encuentro. La cornamenta en su cráneo de ciervo parecía haber crecido, ramificándose en patrones complejos que se perdían en la oscuridad sobre su cabeza. Sus ojos ardían con ese fuego verde sobrenatural, estudiándome con una inteligencia antigua y despiadada. Me mantuve inmóvil mientras el cazador se acercaba, cada paso marcado por el crujido de hojas secas bajo sus pies descarnados. Se detuvo a pocos metros de mí, tan cerca que podía oler su esencia, tierra húmeda, musgo y algo más antiguo y metálico que recordaba sangre seca. No habló, no necesitaba hacerlo. Sentí su presencia en mi mente, una invasión fría y calculada que examinaba mis pensamientos, mis recuerdos, mis emociones más profundas. Fue como ser diseccionado desde dentro, una violación mental que me dejó temblando pero sin poder resistirme. De alguna manera supe que estaba juzgándome, evaluando mi alma a través del acto de crueldad que acababa de cometer. Y entonces, entre los sabuesos que me rodeaban, noté uno que parecía diferente a los demás. Era más reciente, su transformación no tan completa. Aún conservaba rasgos reconocibles bajo la deformidad sobrenatural. Con horror y fascinación reconocí los ojos de Alejandro mirándome desde esa criatura torturada. «Alejandro», susurré, extendiendo una mano temblorosa hacia la criatura que alguna vez fue mi hermano. El sabueso retrocedió con un gruñido, pero en ese sonido bestial pude detectar un eco de la voz humana que alguna vez tuvo. No quedaba mucho de mi hermano en esa forma, pero lo suficiente para reconocerme, para recordar quién había sido. El dolor en esos ojos parcialmente humanos era insoportable. No era solo el sufrimiento físico de su transformación, sino una agonía más profunda, el tormento de un alma condenada a servir eternamente al ser que ahora era su maestro. El cazador hizo un gesto y el sabueso Alejandro se acercó, moviéndose reluctantemente hasta quedar a mi lado. Sentí su calor antinatural, olí la putrefacción que emanaba de su cuerpo transformado, y entonces entendí completamente el destino de mi hermano, y el que probablemente me esperaba a mí. El cazador extendió su mano huesuda hacia mí, exactamente como lo había hecho con Alejandro semanas atrás. Era una invitación, una sentencia, un contrato sobrenatural que no podía rechazar. Miré esa mano y luego a la criatura que había sido mi hermano. En sus ojos vi una súplica silenciosa, pero no sabía si me pedía que aceptara mi destino o que huyera mientras podía. La elección parecía clara. Podía tomar la mano del cazador y unirme a su jauría maldita, quizás reuniéndome con lo que quedaba de Alejandro en una eternidad de servidumbre sobrenatural. O podía resistirme, probablemente para morir desgarrado por los sabuesos. Pero mientras contemplaba estas opciones, una tercera posibilidad comenzó a formarse en mi mente, nacida de la desesperación y la culpa. Si Alejandro había sido condenado por su crueldad y yo acababa de cometer el mismo acto, tal vez había otra manera. Tal vez podía ofrecer algo más que mi sumisión o mi resistencia. «Tomo su lugar», dije con voz firme, sorprendiéndome a mí mismo por la claridad y determinación en mis palabras. «No quiero unirme a tu jauría. Quiero tomar el lugar de mi hermano. Libéralo a él y tómame a mí en su lugar». El cazador ladeó ligeramente su cabeza de ciervo, como si mi propuesta le resultara interesante o quizás divertida.
Sentí su presencia expandiéndose en mi mente de nuevo, esta vez excavando más profundo, buscando mis verdaderas intenciones. No intenté ocultarle nada. Dejé que viera mi culpa, mi remordimiento por no haber protegido a Alejandro y mi disposición sincera a sacrificarme por él. El sabueso Alejandro emitió un sonido lastimero, medio gruñido, medio gemido humano, como si intentara comunicarse conmigo, tal vez para disuadirme de lo que estaba ofreciendo. La mano del cazador permaneció extendida, inmóvil en el aire entre nosotros. Los sabuesos se agitaban inquietos, como si percibieran que algo inusual estaba ocurriendo, algo que alteraba el ritual al que estaban acostumbrados. El tiempo parecía haberse detenido en ese claro del bosque, con las llamas de la fogata congeladas en medio de su danza y el aire tan denso que resultaba difícil respirar. Finalmente, el cazador hizo un gesto hacia el sabueso Alejandro, quien se acercó aún más a mí. Con otro movimiento de su mano esquelética, el ser sobrenatural pareció ordenarle algo a la criatura. El sabueso Alejandro se irguió sobre sus patas traseras en una postura dolorosamente antinatural para su forma actual, y sentí que el cazador canalizaba algún tipo de energía a través de él. Ante mis ojos, el cuerpo retorcido de mi hermano comenzó a cambiar, la materia putrefacta cayendo de su piel como una costra que se desprendía, revelando gradualmente más de su forma humana. No fue una transformación completa. Cuando el proceso se detuvo, lo que quedaba era una versión distorsionada de Alejandro, principalmente humano, pero con rasgos bestiales aún visibles, como garras en lugar de uñas y ojos que mantenían ese brillo sobrenatural de los sabuesos. Su piel estaba pálida y marcada con cicatrices que formaban símbolos similares a los que había visto tallados en la base del trofeo de ciervo en la cabaña. Pero lo más importante es que su mente parecía haber regresado, al menos parcialmente. Mateo, dijo con una voz ronca que apenas reconocí, no lo hagas. No sabes lo que estás ofreciendo. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Era él, mi hermano, atrapado en ese estado intermedio entre humano y bestia, consciente de su condena y del horror que me esperaba si tomaba su lugar. Tengo que hacerlo, Alejandro, respondí, sintiendo lágrimas calientes deslizándose por mis mejillas. Cometí el mismo pecado que tú. Vi al ciervo herido y elegí la crueldad, igual que tú lo hiciste años atrás. Esta es mi deuda también. Me volví hacia el cazador, cuya presencia silenciosa dominaba el claro. Es justo que pague por lo que hice, pero mi hermano ya ha sufrido suficiente. Libéralo y tómame a mí. El cazador permaneció inmóvil durante lo que parecieron eternos segundos, evaluando mi oferta. Luego, con un movimiento fluido, retrajo su mano extendida y en su lugar señaló hacia el bosque, en la dirección donde yo había dejado al ciervo moribundo. Entendí inmediatamente lo que quería mostrarme. Sí, dije, lo sé. Fui cruel con un inocente, igual que mi hermano. Merezco ser castigado. El ser sobrenatural volvió a extender su mano hacia mí, pero esta vez también colocó la otra sobre el hombro deformado de Alejandro. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros tres. No era un intercambio lo que el cazador estaba ofreciendo, sino una sentencia compartida. No podía liberar a Alejandro completamente, pero me permitiría compartir su condena, llevar parte de su carga. Mi hermano me miró con ojos que mezclaban horror y un extraño alivio. Juntos, murmuró, su voz más humana ahora, como siempre debió ser. Comprendí entonces que ambos habíamos sido marcados desde el principio, nuestros destinos entrelazados por la sangre y ahora por la penitencia eterna. Con una última mirada al mundo que estaba a punto de dejar atrás, tomé la mano del cazador. El dolor fue inmediato e indescriptible. Sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y reconfigurada. Caí de rodillas, con un grito silencioso atorado en mi garganta, mientras mi humanidad era arrancada capa por capa. A través de la agonía sentí a Alejandro a mi lado, su mano, ahora más humana que bestia, sujetando la mía. No estás solo, parecía decir ese contacto. Nunca más estaremos solos. La transformación continuó, implacable, remodelándome según el diseño del cazador. Pero a diferencia de los otros sabuesos, sentí que conservaba más de mi conciencia humana, al igual que Alejandro. Éramos diferentes, especiales de alguna manera, tal vez porque habíamos elegido nuestro destino, o quizás porque al compartir la condena habíamos diluido su poder. Cuando finalmente terminó, me incorporé sobre mis nuevas extremidades, sintiéndome extrañamente cómodo en mi forma modificada. No era completamente bestia ni completamente humano, sino algo intermedio, al igual que Alejandro. El cazador nos observaba con sus ojos de fuego verde, y por primera vez sentí que entendía su propósito. No era malevolencia lo que lo movía, sino un equilibrio ancestral,
una justicia primitiva que existía desde mucho antes que la humanidad pusiera pie en estos bosques. Éramos parte de eso ahora, guardianes y castigados a la vez. Con un gesto silencioso, el cazador se volvió y se adentró en el bosque. Los sabuesos lo siguieron obedientemente, y nosotros con ellos, dejando atrás el campamento y las últimas conexiones con nuestras vidas humanas. Si alguien encuentra este relato, que sepa que mi nombre fue Mateo, y que elegí este destino por amor a mi hermano y por la culpa de mis propias acciones. Ahora recorro estos bosques antiguos junto a lo que queda de Alejandro, ni completamente vivos ni completamente muertos, sirviendo a una entidad que existe más allá de la comprensión humana. Y si alguna vez te encuentras en este bosque y escuchas aullidos que no parecen de este mundo, si percibes ojos que te observan desde la espesura, recuerda mi historia. Porque el cazador siempre está vigilando, juzgando la compasión y la crueldad en cada corazón humano que se adentra en su dominio. Y algunos de nosotros, los que fallamos esa prueba, ahora somos parte de su eterna cacería.